Dios les bendiga en esta tarde. Es un gozo entrar una vez más a donde cada uno de ustedes se encuentra para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor, que nos ama y que vino a este mundo para darse, para salvarte a ti y a mí. En una aldea de Belén nace un niñito sin par, que al mundo vino a salvar. Fue su sangre a derramar, con ella pudo salvar lo que se perdió en Edén. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Era el Hijo de Dios que ante el mundo venía a cumplir la profecía, salvando al que en él creía. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Una vez escucha, una vez más. Era el Hijo de Dios que ante el mundo venía a cumplir la profecía, salvando al que en él creía. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, el corazón le entregamos y todo a él lo rendimos. Sí, Señor, a ti rendimos nuestra vida.
Le damos gracias por haber dejado su trono. Como lo hemos estado diciendo estas últimas veces que nos hemos reunido para alabar y bendecir su nombre. Todo a Él lo rendimos porque Él dio su vida por nosotros. No le importó dejar su trono de gloria. Dice en la carta de San Pablo a los Filipenses que se despojó de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dejó de ser Dios, sino que se despojó de todo lo que estaba allá en el cielo y tomó forma de hombre, de humano. En la palabra lo dice de siervo, de esclavo. Imagínate hasta dónde el Dios que creó todas las cosas, que te creó a ti y a mí, por amor a nosotros, dejó todo lo que Él tenía allá en el cielo para venir a sufrir, para venir a ser despreciado, para venir a ser abofeteado, para que tú y yo tuviéramos esperanza de vida eterna y esperanza de salvación. Y qué hermoso este tiempo en el cual celebramos ese advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese día en el cual se hizo presente en esta tierra, así como cualquier bebé, como todo bebé, dio el primer grito, ¿verdad? Al salir de la matriz, de ahí comenzó a ser cuidado, a ser alimentado, a ser enseñado. Imagínate el Dios que hizo todas las cosas, el Dios todopoderoso, tener que someterse a humanos, a los que Él creó, con fallas, con pecado, con tantos errores, pero sometido a sus padres por amor a nosotros. Dios le enseñó, dice la palabra, la obediencia, ¿verdad? No es que no la entendiera, sino que Él fue obediente aún a sus padres terrenales para darnos a nosotros un ejemplo de lo que es el sometimiento. Y Él se sometió, dice, hasta lo sumo, hasta la muerte, para que tú y yo no tengamos que morir más, sino que vivamos eternamente. Como dice Juan 3:16, más a todos, como dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le doy la bienvenida a mi doncella, a mi novia, a mi esposa, de ya 24 años. Yes, Wow. Pero estamos gozosos que Dios está hoy, nos ha guardado y ha sido bueno con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro hogar. Es un gozo Amén. el poder abrir las puertas de nuestro hogar y queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos seguir con esta serie de mensajes y estudios bíblicos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder nosotros estudiar, compartir y poder gozarnos con lo que la palabra del Señor nos deja en su palabra. Así que vamos a estar en Mateo capítulo 2. Vamos a seguir y comparta con amigos, familiares. Recuerde que la palabra del Señor nunca regresa vacía, sino que siempre es de bendición, siempre hace lo que el propósito por el cual ha sido enviada. Así Amén. que Así es. démosle gracias al Señor por eso. Esta noche vamos a iniciar con una corta oración para poder iniciar el estudio bíblico. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos permites de reunirnos en tu nombre, ya sea por estos medios sociales, pero siempre en tu nombre, a través de tu Espíritu, para ensalzar y bendecir tu nombre. Ahora nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, la cual nos trae la vida eterna, la cual nos trae conocimiento de tu voluntad y todo lo que tú has planificado y llevado a cabo y llevarás a cabo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayuda a nuestras mentes finitas, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendice a cada uno de los que ya están enlazados y bendice a aquellos también que se van a enlazar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando acerca del verdadero significado de la Navidad muy detalladamente y vamos a estar en Mateo capítulo 2 y ahí es donde vamos a estar concentrados esta noche, donde vamos a seguir con lo que la escena, lo que Dios preparó, lo que sucedió y quiénes estuvieron ahí presentes. Lo que vamos a estar hablando esta noche y vamos a dar hasta el 2.
1 y 2. Verso 1 y 2. Ujú. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. El en vivo anterior estuvimos hablando acerca de estos magos, de estos sabios que Dios permitió que fuesen parte de lo que es la escena del nacimiento de Jesús. Lo vemos nosotros en tarjetas navideñas, lo vemos en cuadros, lo vemos en libros y vemos que fueron parte de este acontecimiento histórico. Ahora, vamos a ver, en vivo anterior estuvimos hablando muy detalladamente de dónde venían los sabios, quiénes eran, por qué es que llegaron hasta Jerusalén, cómo se enteraron. No fue nomás así, pues vamos a caminar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, sino que ya estaba todo muy bien planificado y Dios está en este asunto. Entonces lo vamos a ver en Daniel capítulo 5, para que usted vaya con nosotros y vayamos estudiando muy bien la palabra del Señor. Algo había sucedido acá y vemos nosotros que el rey Belsasar estaba en medio de un banquete. Había mucha gente y algo sucedió que él mandó a que se trajeran los utensilios, lo que habían saqueado, lo que ellos habían tomado del templo de Dios. Entonces, ellos tenían eso, que eran tesoros de la iglesia, que no eran para hacer ¿cómo se dice? Profanarlos. Sino que eran sagrados esos utensilios. Y mandaron a pedir todo esto, y lo vemos aquí en el capítulo 5. Y vemos nosotros acá. Si puedes darle lectura, pa. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni darle a conocer al rey su interpretación. Vemos acá que quisimos dar un poquito más de trasfondo, porque en el en vivo anterior nomás entramos a lo que fue el versículo 11, pero queríamos nosotros dar historia de lo que estaba sucediendo, cómo es que Daniel llegó en todo esto, qué tiene que ver Daniel con los sabios y todo, y por qué es que se menciona acá. Ahora nosotros vemos acá que ellos tomaron lo que no era de ellos, ¿verdad? Lo profanaron, y luego hubo una inscripción que no lo podían interpretar. Él llamó a los sabios, quiere decir a los magos, ¿ok? Eso es lo que significa. Y no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Así es. Ahora nosotros vemos acá que el rey se turbó. Hubo un momento donde él físicamente se sintió mal. Luego entra
la reina, que de acuerdo a los teólogos es su mamá, la esposa de Nabucodonosor. Ahora, la reina, perdón, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos ni mude tu semblante. Ahora, miremos algo. Ella tuvo libre acceso, algo que no podían entrar nomás así cualquier persona en presencia de los reyes. Por eso es que vemos nosotros que aquí ella era de influencia en la casa real. Vemos nosotros aquí que ella entra sin invitación ante la presencia del rey. Y eso era algo que tenían que tener las mujeres, el permiso para poder entrar, o cualquier otra persona para poder entrar. Pero mire cómo ella contestó. Y llega un momento muy importante en la vida de Daniel acá también que hay que recalcar. Ella dice acá: hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Entonces ahí ella está tratando de describir la esencia de Daniel. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Entonces ella estaba viendo lo que Daniel era en las manos de Dios. Ella está describiéndole a este hombre de Dios. Ella está diciéndole: mira, aquí se encuentra un hombre, no te aflijas, no te pongas de esta manera. Yo tengo la solución, aquí hay un hombre. Así es. Vemos acá que: y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Aquí es cuando vemos nosotros que el rey Nabu, le voy a decir Nabu porque es un trabalengua, él lo puso como jefe de los magos. Hubo esa cercanía. Aquí es donde vemos que hubo donde él pudo hablar con ellos, donde él pudo testificarle a ellos. Y no nomás eso, sino que tuvo que verse el testimonio de Daniel. Ellos estuvieron viendo, y lo podemos leer en los siguientes capítulos, que ellos miraban cómo Dios estuvo con Daniel y estaba con Daniel, y cómo Dios honraba a Daniel. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él declarará la interpretación. Así es. Entonces vemos acá, recuerden que el rey fue el que les cambió los nombres tanto a Daniel, y le puso Belsasar, y nombró a Medrach, Mesach y Abednego. Esos no son los nombres judíos de ellos. Esos son los nombres babilónicos que les puso. El 13, papá. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Wow. Vemos que Dios siempre va a ayudar a sus hijos, que Él siempre nos va a usar en momentos difíciles, en momentos donde se necesita esperanza. Va a haber allí una palabra de esperanza. Dios siempre va a salir a relucir, y vemos que en esta situación, en este momento, una vez más, Daniel, Dios le honró a este joven. Vemos que
él ya estaba en una posición de autoridad y aún así Dios lo iba a seguir levantando a él con el propósito de acercarlo a él, a lo que son los sabios, los magos, para que él fuese el que les hablara a ellos, que les preparara, porque él, siendo el jefe de ellos, tenía ese contacto directo con ellos y Daniel tenía esta información muy importante, esta profecía importante para pasarla a estos hombres. Y estos hombres, dicen los teólogos, que se pasaba esta información por centuries, por siglos. Entonces, vemos nosotros de dónde es que vienen estos magos, por qué es que llegaron. Ellos entendían los tiempos que estaban viviendo, ellos sabían las señales porque conocían por medio de Daniel y por los judíos que estaban allí en Babilonia. La historia también dice que esa misma noche que Daniel interpretó esta escritura, el mismo rey Belsasar fue asesinado, dice la palabra de Dios. Entonces otro hombre tomó su lugar, Darío el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Y Darío es el que estaba turbado cuando lanzaron a Daniel al foso de los leones. Quiere decir que Darío conocía bien la trayectoria de Daniel y sabía que era un hombre de Dios. El que se afligió y el que dijo, Daniel, tu Dios te va a salvar. Así es. Ahora, vemos nosotros que Daniel tiene este contacto con los magos. Vemos el tramo de tiempo que son de 600 años. Vemos que antes de Cristo vamos a preparar la escena. Recordemos que los magos eran hombres que ponían a reyes, eran hombres prominentes, lo hablamos anteriormente. Ellos estaban siempre viendo lo que el rey estaba haciendo, siempre estaban ellos al pendiente, ellos eran los que ponían y quitaban reyes. Así es. Ahora, ellos llegaron a Jerusalén. Regresemos ahora a Mateo. Mire lo que sucede acá y vamos a entrar a estos lindos detalles. Ellos llegaron a Jerusalén. ¿Cómo es que supieron? ¿Cómo es que llegaron en el momento exacto? Porque ellos viendo la profecía, ellos sabían que había, ¿cómo se dice? Las cosas iban a ir paso por paso. Ellos conocían bien. Era como que estaban a una expectativa que esto iba a suceder. Si Dios estuvo con Daniel, si Dios contestó las peticiones de Daniel, si Dios libró a Daniel, por lo tanto, estas profecías se iban a cumplir. Sí, eran exactas, por eso ellos pudieron encontrar a Cristo con la estrella. Right. Vemos nosotros que ellos llegaron a Jerusalén diciendo, y ahora preparemos la escena, papá. Estos hombres no eran tres, los magos no eran tres. Era una cantidad grandísima, más el personal que llevaban, que los atendían a ellos, porque eran hombres, lavanderos, los que levantaban las tiendas, los que levantaban las tiendas, los que hacían toda clase de trabajos, iban con ellos. Sí, se cree que eran en los miles que llegaron, más de 1000 personas. Yeah, so era un big entourage. Llegó una caravana grande, grandísima, gente que llegó desde el este, desde el imperio medo-persa. So llegan a Jerusalén y en ese momento no llegan nomás despacito. Más el ejército que venía guardándolos. Yeah. Vemos que entra una gran caravana. Entran los meros, los prominentes, estos hombres importantes, estos hombres que ponían y quitaban reyes. Y llegaron a Jerusalén diciendo, miren, y estaban haciendo esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces le temblaron las piernitas a Herodes, ¿no? ¿Quién les informó? ¿Cómo supieron? Saboreemos esto, miremos esto bien cuidadosamente. Dice, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Amén. Ellos ya llevaban un propósito. Ellos llegaban porque ellos querían ver que después
600 años se ha cumplido esa profecía que los judíos, que Daniel le mencionó. Vemos que cuando ellos entraron, le dieron la razón. No nomás preguntaron, sino que dieron la razón. Dice, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ok, pausemos un segundo. Estamos hablando de hombres gentiles. Estamos hablando de hombres paganos, hombres que no tenían nada que ver con el Dios vivo, con Israel. Pero viendo que Dios usó la vida de Daniel y el resto de los judíos, para poner esa semilla en el corazón de ellos, para ir preparando lo que iba a pasar en el futuro, eso es algo glorioso. Así es, y eso es también nuestra comisión. Dijo Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que significa que tal como Daniel y los judíos que quedaron en ese exilio, debemos nosotros testificar que Cristo ya no va a venir ahora como un bebé, sino va a venir como un juez a juzgar a las naciones. Pero antes de eso, va a venir por todos aquellos a quienes Él ha salvado, está salvando y salvará antes de que Él venga para establecer su reino, para llevarlos con Él a la eternidad, para adorarlo y servirlo. Amén. Y esto es lo que necesitamos hacer, tal y como Daniel, los profetas y aquellos que estuvieron en esa época, en Babilonia, pudieron comunicarles a estos sabios que realmente había un Dios que amaba a la tierra, que amaba a la humanidad y que un día haría su aparición. Y ellos lo siguieron. Increíble. Wow. Pero mira lo que sucedió en el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Vamos nosotros a ver lo que esto significa, por qué es que él se asustó, por qué es que él se turbó, por qué es que él se paniqueó, por qué es que él se puso como se puso. Entraron estos hombres que ponen y quitan a reyes. ¿Quién era el rey Herodes? Era un idumeo, no era ni israelita. Y él llegó a esa posición, él compró su posición, él llegó prácticamente abriéndose camino, no fue que él legítimamente llegó a esa posición. No era él parte del linaje de David, no era israelita, era un idumeo, no era del pueblo de Dios. Entonces Roma lo instaló para poner paz en esta región de Judea. Y entonces él estaba ahí por Roma. Él sabía que él no era israelita, por eso se turbó, porque dijo, ya, ahora ya hay un israelita que realmente yo creo que ellos van a reconocer. Y a mí me van a dejar de lado. Exacto. Quizás hasta me van a exiliar porque estoy tomando una posición que no es mía. Él sabía quiénes eran estos magos que tenían mucho poder y mucha influencia aún sobre los romanos. Sí. Y vemos que quien colocó o quien nombró al rey Herodes fue César Augusto. Vemos que la historia lo pone de esta manera. Y vemos que él se turbó. Miremos quién era Herodes. Para poder entender lo siguiente, tenemos que nosotros ver el historial para poder entender lo que estamos leyendo. Lo que él hizo fue, y la palabra del Señor dice acá, que él se turbó juntamente con todo Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Todo Jerusalén se turbó también. ¿Por qué es que reaccionaron de esa manera? Porque de acuerdo a la historia, vemos nosotros que si el rey estaba enojado, él se vengaba con los de Jerusalén, con el pueblo. Entonces, al ver cómo el rey se puso, imagínate, si nosotros vemos que se turbó y todo Jerusalén con él, ¿qué reacción fue que tuvo este hombre? Y también por la clase de caravana que llegó, no llegaron 100 y 200, llegaron miles. Entonces se turbaron, decir, nos van a quitar de acá, ¿verdad? Nos van a tratar de conquistar una vez más, pero no era ese el caso. Pero dice que se turbó el pueblo al ver tanto
tanta gente, tanto hombre importante. Sí, y no tenían ahí el ejército en ese momento, entonces claro, ellos se asustaron y todo. Y miremos quién era Herodes. Él temía a que le quitaran el puesto. Él lo que hizo fue que a sus dos hijos, él temía que uno de sus hijos tomara el lugar de él. Qué triste, ¿verdad? Que un hombre enfermo, celoso. Vemos nosotros que él quería ese poder, él quería ese dominio, no quería compartirlo con nadie, mucho menos dejarle eso a uno de sus hijos. Vemos ahí que él no mató a uno de sus hijos, sino que mató a sus dos hijos para que ellos no fueran y a más familiares. que no fuesen ellos los que iban a ser los sucesores de él. Vemos nosotros que él también lo que hizo fue que él sabía que el pueblo no lo quería, él sabía que no era un buen rey, él sabía cómo él se regía, que era un impostor, que él usurpaba ese lugar y que la gente cuando él muriera no le iban a rendir homenaje, no iban a guardar luto, no iban a llorar por él. Y mire la mentalidad de este hombre. Él tomó a judíos, prominentes, personas importantes, distinguidas, y los metió a la cárcel para cuando se llegase el momento que él muriera, iban a sacar a estas personas, las iban a matar para que así Jerusalén llorara. Qué mentalidad más enferma. Por eso la reacción de Herodes fue del rey Herodes fue de esta manera. Vemos nosotros acá y sigamos que él rápido reaccionó de esta manera. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Él empezó a preguntarle a todos estos que conocían la palabra, que conocían las leyes, que conocían las profecías, la escritura. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora vemos nosotros que es el profeta Miqueas. 5:2. 5:2. Vayamos para allá porque es parte de el estudio. Recuerde que siempre es muy bueno el poder. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Allí le hablaron acerca de esta profecía que fue 600 años antes. Vemos acá que él reconoce lo que está sucediendo, él está viendo. Y no se queda con brazos cruzados, no se queda nomás así, sino que él empieza a hacer algo. A tramar. Él empieza a tramar algo. Antes de llegar ahí, nosotros vemos que Dios nunca se equivoca. Así es, nunca. Él usa a quien Él desea. Él hace como Él quiere. Y vemos que desde el principio Dios preparó a Daniel. Lo sacó de su hogar, sabía que este joven le iba a honrar, que iba a hacer cosas extraordinarias, que no se iba a, ¿cómo se dice? Sí, echar para atrás, sino que él iba a ser valiente por lo que él ya había recibido en su hogar. Así es. Dios empezó a usar a Daniel para que tuviese este contacto con los magos. Vemos nosotros que Dios sigue obrando en la vida de ellos. Por eso necesitamos nosotros saber y reconocer que cuando Dios nos ha escogido, que cuando Dios nos ha salvado es con un plan y un propósito. Amén, quizás no miremos nosotros el futuro, no podemos nosotros ver lo que Dios ha permitido que nosotros hagamos en su nombre. Quizás pasen los años, no sabemos si a las personas que están con nosotros, aún con nuestros hijos, no sabemos
Lo importante es hacer lo que Dios nos manda hacer, Así ser es, así obedientes a Él, porque Dios conoce el futuro. Daniel no vio el resultado, no vio el impacto que tuvo en la vida de estos hombres, porque ellos tuvieron que haber creído por la manera que Daniel adoraba a Dios, cómo oraba, cómo él estaba apartado para Dios, cómo él se consagró en medio de todo, Así es. siendo un tremendo líder, estaba él en medio de un imperio íntegro. pagano. No era un lugar, por decir, para un cristiano o lo que sea. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios abre puertas, cuando Dios le da a uno una asignatura, cuando Dios hace algo, es porque Él tiene planes, no nomás para nuestra vida, sino para los que están alrededor. Ahora, Daniel, siendo un joven valiente, nunca se imaginó que los magos, que un día él, hablándole de la profecía, me puedo imaginar quizás sentados, tomando un cafecito, pan dulce, estaban ellos ahí hablando, y Daniel con qué alegría, con qué gozo, hablándole de esta profecía. Y Daniel también estaba esperando esa profecía. Así es. Y estos hombres estaban recibiendo todo esto de parte de Dios a través de la vida de Daniel. Amén. Estaba Dios sembrando en los corazones de ellos. Por eso nosotros necesitamos seguir sembrando, haciendo el bien, ministrando, dando la palabra, porque no sabemos a quién Dios va a levantar, qué Dios va a hacer. Lo único es que Dios honra a sus hijos. Vemos nosotros cómo llegaron, cómo estos hombres prominentes, importantes, se arrodillaron. Dice la palabra del Señor que ellos llegaron. Sigamos leyendo para seguir entendiendo la palabra del Señor. Sigamos En el 7, leyendo, en el verso 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Sigo? Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo... Cuando nosotros vemos los detalles acerca de esta escena, vemos que Herodes mandó a llamar a estos hombres en secreto. Así es. Imagínense la mentalidad de él. Él quería saber el tiempo, él quería ver si era verdad, si corroboraba con la profecía. Quería él darse cuenta, y ya que ellos eran conocedores, ellos sabían, ellos querían saber lo que es los detalles, porque recuerden que ellos eran también estudiadores de lo que eran los planetas, las estrellas y todo. Ellos estudiaron todo eso, entonces ellos sabían. Ahora, él los envió a Belén y dijo: id y buscar con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. La pregunta para ustedes: ¿usted cree que este rey realmente quería ir a adorar a este rey que había nacido? ¿Usted cree que realmente él deseaba de todo corazón? Si la reacción de él fue evidente, que él no estaba para ir a adorar a nadie, él estaba ahí para ver quién era su competencia, para ver quién era el que iba a llegar.
y si estos magos iban a llegar a colocar a este rey que había nacido. Vemos nosotros acá como él los estaba chantajeando. Así es. Él quería usarlos a ellos para sacar provecho de la sabiduría e inteligencia de ellos. Así es. Tenemos que analizar todo lo que estamos leyendo, tenemos que ver exactamente. Pero mire qué hermoso que siguió y lo que sucedió muy importante. Y habiendo ido al rey, no le dijeron nada, no le contestaron, ¿verdad? Así es. Nomás le escucharon. Se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, y niño con mayúscula. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Esta estrella no era parte del ¿cómo se dice? No lo era. Esta estrella, y vamos a entrar más adelante en esto, en estos detalles tan hermosos, porque Dios en su palabra tiene todo, lo prepara de una manera tan especial y tan específica, y nosotros podemos ver aquí que ellos fueron dirigidos, que ellos llegaron al lugar específico. Dice, porque se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Una estrella no se mueve. Cuando se va a morir, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se va a morir? Vemos nosotros, vemos nosotros que aquí esta estrella se detuvo. Una estrella no va caminando, una estrella no va flotando de un lugar para otro, pero vemos que Dios usa la naturaleza de una manera especial. Podemos nosotros ver en el tiempo de los israelitas que Él usó la nube de día que iba guiándolos a ellos, y vemos que usó la columna de fuego. Él usa la naturaleza. Comparan esta estrella con algo similar a lo que sucedió con Israel, que esa estrella es la misma gloria de Dios moviéndose para guiarlos, la Shekinah hasta detenerse encima donde estaba el niño. Sí, exacto. Entonces, y la manera que se describe, la manera que se ve, o que ellos lo pueden, es la estrella. Ahora nosotros vemos acá los detalles importantes. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Entonces ahí fue que ellos se dieron cuenta que esto es una realidad. Amén. Que ellos iban siendo dirigidos, que ellos iban a un destino, que ellos iban a un lugar seguro. Y entrando en la casa, y esto es para recalcar, no llegaron al mesón. Los mitos. No llegaron al mesón, Al pesebre. no llegaron al pesebre, no llegaron al establo, sino que llegaron a la casa. Quiere decir que ya había atravesado ya un tiempo. Transcurrido. Podemos nosotros decir semanas, podemos decir meses, no sabemos específicamente, pero aquí ya no estaba José y María en el mesón. Sí. Y también bueno, después vamos a entrar en eso, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando nosotros vemos, ellos entraron a la casa. Ellos sabían que, porque la estrella les indicó, ahí se detuvo, entraron. Imagínate el tremendo commotion, como el ruido, como todo iban juntos. Entonces aquí no nomás fueron los sabios o los magos, sino que aquí todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Vemos aquí que entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Estos eran obsequios para reyes. No se lo daban a cualquier persona,
sino que siempre a los reyes les daban esto. Eso, vamos nosotros a ver lo que significa, por qué se dio esto, y vamos nosotros muy cuidadosamente a seguir esta serie de estudios, porque es algo maravilloso. Amén. Al poder estudiar y poder ver la grandeza de Dios, ver que en Miqueas 5:2 esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Vemos que aquí se va cumpliendo la palabra de Dios. Vemos que todo va paso por paso. Vemos cómo Dios obra en el corazón del hombre. Vemos lo que Dios hace y cómo Él levanta personas y que Él usa a quien Él desea. Por eso nosotros nunca podemos hablar, no podemos nosotros criticar, no podemos nosotros juzgar, porque no sabemos qué Dios está haciendo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es procurar el ser obediente al Señor, el estar nuestro oído muy in tune, atento a la voz, afinado a la voz de Dios, para que Dios sea el que guíe nuestras vidas, que sea Él el que obre de una manera especial y que a las vidas a las que nosotros podamos compartir, sea a través de una sonrisa, a través del testimonio, a través de un canto, que sean esas vidas impactadas y que Dios en su momento haga lo que quiera hacer en esa vida. Así es. Necesitamos entender, ¿verdad?, que hay enseñanzas en todo esto, ¿verdad? Tal como Herodes, muchas veces no queremos que Cristo entre en el trono de nuestro corazón. Herodes no quería que nadie se sentara en su trono. Muchas veces nosotros mismos, nuestro egoísmo, las cosas que amamos del mundo, los ídolos que tenemos del mundo, no los queremos quitar del trono de nuestro corazón. Y peleamos contra Jesús, peleamos contra Dios, cuando lo único que Él quiere es hacer morada en nuestro corazón, poner su trono y bendecirnos y amarnos y cuidarnos, guardarnos, poner su espíritu en nosotros para que nos guíe y usarnos tal como lo hizo con Simeón, con Ana, con los pastores y ahora con los magos, de adorarle, bendecirle y servirle y llevarle nuestras ofrendas de amor. Así es. Y cuando mi esposo habla de ídolos y todo, no quiere decir solamente algo tangible, algo que se tenga, ¿verdad?, como amuletos, sino que cosas. Puede ser la profesión, puede ser el trabajo, cosas casa, el carro, que los roben hijos, la atención y el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Sí, siempre tiene que tener el primer lugar. No podemos poner a alguien o algo por encima de Dios. Él merece el primer lugar en nuestro corazón y merece que nosotros busquemos su rostro, merece que nosotros nos postremos y le adoremos y que dejemos que Él guíe nuestra vida, así como guió a los magos a través de la estrella a adorarle, que a través de su espíritu nos guíe a nosotros para traer la verdadera adoración a Jesús. Así es. Y darle lo mejor que está en nosotros, lo cual es depositado en nosotros por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Y es hermoso, ¿verdad?, que Él tenga el primer lugar. No hay nada más hermoso cuando sabe uno que Dios está en primer lugar en su corazón y vemos su respuesta, vemos su respaldo, vemos todas las cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas, por nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y si nosotros no le adoramos, no le servimos, dice, si nosotros no le adoramos, ¿quién le va a adorar? Las piedras. Él va a usar la naturaleza, Él va a usar su creación y para que le adoren. Así que yo creo que es un momento de poder pensar, reflexionar en la bondad de Dios, ver que Dios usa a quien Él desee y llama a quien Él desea. Así es, en cualquier momento. Y lo importante es nosotros, ¿verdad?, seguir sirviendo al Señor y diciéndole qué tan bello Él es, qué tan hermoso Él es, qué tan fiel Dios es. Y Él seguirá siendo fiel hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice su palabra. Amén. Yeah. Es que te invitamos, si no has conocido a Cristo como tu Salvador, ya no es ese niño, ahora Él está una vez más en su trono
y está con sus brazos abiertos para recibirte como su hijo, y Él quiere entrar en tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere perdonar tus pecados. Dice la palabra que todos hemos pecado y nadie alcanzamos la gloria de Dios, pero dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna para nosotros los humanos, el regalo de Dios para vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y te invitamos, hazlo el Señor de tu corazón, deja que Él guíe tus pasos, guíe tu vida, que Él tome ese trono de tu corazón y verás el resultado glorioso que va a haber en tu vida, ese cambio, eso hermoso que se experimenta cuando está el Señor en el trono de nuestro corazón. Si quieres aceptarle, di estas palabras: Señor Jesús, sé que viniste hace más de 2000 años como un niño, pero que también diste tu vida por mí en el Calvario, derramaste tu sangre para que yo no sufriera la condenación eterna. Ahora te pido que perdones mis pecados, me laves en tu sangre, me hagas un hijo de Dios que pueda ser heredero y coheredero contigo. Pon tu espíritu en mí y ayúdame a vivir el resto de mi vida para agradarte. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, te felicitamos, y busca un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo, donde te enseñen estas verdades para que tú crezcas en Él y puedas ser de bendición a otros, y que puedas también traer una alabanza, traer una adoración hermosa a Dios. Iglesia, oremos también. Señor, te damos gracias en esta noche por este privilegio de escudriñar tu palabra, abrirla, Señor, y poder llenarnos de ella a través, Señor, de estos estudios. Sabemos, Señor, que tú designaste hombres, Señor, que no te conocían, y tú lo habías declarado ya en tu palabra, que a unos gentiles se iban a mostrar ante ti, que a un pueblo que no era tuyo, tú lo ibas a llamar, Señor. Y ahí estamos nosotros, tal como estos sabios del oriente, Señor, que no eran parte del pueblo, nosotros tampoco éramos parte, pero tú nos acercaste, dice tu palabra en la carta a los Efesios, y nos has hecho tus hijos, tus herederos, y de los dos pueblos, gentiles y los judíos, has hecho un solo pueblo para honra y alabanza de tu nombre. Te damos gracias por ese tiempo hermoso. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos, Señor, que para ti no hay, Señor, nacionalidades, no hay edades, no hay nada, Señor, que venga a cambiar tu amor. Tú escoges a quien tú quieres escoger por tu misericordia, tu gracia y tu amor. Y te damos gracias porque nosotros, Señor, fuimos escogidos, Señor, porque tú así lo predispusiste, Señor. Antes de crear todo el universo, tú nos habías ya escogido. Y te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a proclamar a Cristo como Rey y como Señor. A declarar que esta Navidad no es los regalos, no son las fiestas, no son las cenas, no son los adornos, no son los arbolitos, sino es el Hijo de Dios tomando forma de humano para venir a ofrecerse por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a proclamar este mensaje glorioso de paz, de salvación, de esperanza y de vida eterna. Ayuda a tu iglesia, Señor, en estos tiempos, para que podamos, Señor, impactar el mundo con este mensaje que tú nos has encomendado. Ahora te pedimos que seas con cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad. Te damos gracias en esta noche y te rogamos tu bendición, tu protección sobre cada uno de los que han estado enlazados esta noche y los que se enlazarán. Bendícelos y que esta palabra caiga en tierra fértil y lleve fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por haberse enlazado con nosotros. Gracias por tomar su tiempo. Recuerden siempre estudiar la palabra del Señor, la cual nos va a inspirar, nos va a motivar, nos va a sanar, va a llevarnos hacia esta vida eterna, y sabemos que Él es el que nos va a dar lo que necesitamos a través de su bella palabra. Así que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche. Yes. Sigamos orando los unos por los otros. Sabemos que hay mucha necesidad alrededor nuestro. Sabemos que hay personas que están enfermas. Sabemos que familias han perdido seres queridos. Vamos a seguir orando, clamando, pidiéndole al Señor que sea Él obrando en los corazones, confortando, dando de su paz
Y también damos gracias a Dios por los testimonios que hemos también recibido, Sí. como Dios ha contestado, como también Dios ha sanado, como Dios ha provisto. Y vamos a seguir viendo la mano del Señor obrando a nuestro favor. Así que sigamos compartiendo estas buenas nuevas de salvación al mundo entero. Dios les bendiga. Les amamos.